Pero bueno, vamos a recibir al economista Diego Borja, ex ministro de Finanzas. Gracias por compartir en este espacio informativo con nosotros. Y bueno, pues bienvenido. Economista, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a la distancia. Gracias a usted, economista, por aceptar este diálogo. Economista, analicemos un poco, no todo lo que dijo el presidente de la República. El presidente de la República dice que en este año la mejor obra que ha hecho su gobierno es la vacunación y que gracias a la vacunación se han salvado 18 millones de vidas de nuestro país. O sea que nosotros le debemos casi que la vida al presidente de la República porque hizo el tema de la vacunación. Yo creo que, bueno, mi criterio es de que todos los países del mundo agotaron esfuerzo en el tema de la vacunación. Él también dice, otra perla, él dice que justamente Lasso dijo que la política pública de rehabilitación social de su gobierno logró recuperar el control de la soberanía del Estado sobre las cárceles. O sea, eso nos da a entender que el gobierno ha invertido recursos, tanto en el sistema carcelario, en el sistema de rehabilitación social. Economista. A ver, yo creo que aquí hay que entender un poco el contexto en el cual el presidente de la República entrega este informe, el uno en el Parlamento, el otro en sus alocuciones semanales con periodistas que lo que hacen es hacerle el juego para que él pueda con cabecita meter los goles creyendo que los ecuatorianos tenemos arcos abandonados. Pero el problema es que la gente está viviendo y sufriendo un país completamente diferente al que él contó en la Asamblea Nacional y al que él cuenta todos los lunes con esos periodistas. Entonces, usted tiene aquí un presidente que cuenta un relato que no se compadece con la verdad desde ningún punto de vista, pero que le hace eco una prensa obsecuente que le ayuda a contar un relato que es de un país inexistente. Vamos por lo segundo. ¿Qué control de las cárceles puede tener un gobierno en el que a vista y paciencia de la fuerza pública encargada de ese ámbito, digamos que estricto del control de las cárceles, se pasa armas, se pasa droga, se pasan teléfonos, se pasan hasta lagartos, como vimos en la cárcel de Santo Domingo? Entonces, ¿de qué control de las cárceles está hablando el presidente cuando los ecuatorianos vemos, porque ya es imposible tapar el sol con un dedo, que los propios canales que le ayudan a contar su relato, los propios medios que le ayudan a contar su relato, sacan estas noticias donde vemos un absoluto y total descontrol de las cárceles que se traduce lastimosamente a un descontrol de las calles, porque los asesinatos, los robos, la violencia contra las personas, contra la propiedad, la penetración de delincuentes en las casas de los ecuatorianos, el asesinato de jóvenes en supuestos equivocaciones que tienen los sicarios, son todos los días, en todas las ciudades del país. Entonces, ni controla las cárceles, ni controla las calles, ni controla la economía, ni controla la educación, ni controla la salud, ni controla absolutamente nada. Y vamos por lo segundo. El supuesto logro de la vacunación ni siquiera es un logro solamente del gobierno de Lasso, porque los pedidos de vacunas venían ya desde el gobierno anterior, en un contexto, como usted bien ha señalado, mundial, en el que por obligación, no solamente con un mínimo de legitimidad de los gobiernos, últimamente absolutamente ilegítimos de Moreno y de Lasso, con un mínimo de legitimidad, tuvieron que subirse en la ola de la vacunación, que lo han hecho todos los países del mundo, porque hubiera sido verdaderamente aún más grave, más vergonzoso todavía de lo que ya fue el manejo de la pandemia con Moreno, que ni siquiera puedan sumarse a la ola mundial de la vacunación como una medida para contener, al menos en el plano de la salud estrictamente física, inmediata de las personas, los golpes del COVID en un país que fue uno de los países con más niveles de contagio en el mundo en relación a su población, como fue el caso del Ecuador, con más muertes, ¿no?, en el mundo en relación a su población. En América Latina, si no me equivoco, estuvimos en el segundo lugar.
Entonces, en ese contexto, decir que ha salvado 18 millones de vidas es una burla, como es una burla decir que controla las cárceles. También dijo el presidente de la República que salvó al país del colapso económico. No sé de qué colapso económico nos habla el presidente de la República, porque yo creo que nos ha salvado, estamos colapsados, por lo menos aquí internamente. Él habla de tal vez de los acuerdos que tiene con el Fondo Monetario Internacional. No sé si ese es lo que a eso se refiere, economista. Bueno, esa es la tercera burla, ¿no? Pues la primera es de salvar 18 millones de vidas, la segunda es de controlar las cárceles y la tercera es decir que ha salvado de un colapso económico cuando la economía familiar y la economía nacional está colapsada. Probablemente él confunde el que él no solamente le ha salvado, sino que ha mejorado los números contables del Banco de Guayaquil con el resto del país. Pero hay que decirle al presidente que la situación que tiene su banco no es la situación que tienen millones de jóvenes que no encuentran empleo ni pueden entrar a universidades, que tienen miles de empresas que no pueden resarcir las pérdidas que han tenido durante los últimos años de gobiernos, donde Lazo ha participado, el de Moreno y el de él mismo, que han quebrado cientos de empresas, que han quebrado miles de empresas en las más diversas áreas de la economía, comercial, turística, industrial, agroindustrial, etcétera. No se ha recuperado siquiera el nivel de empleo que teníamos en el Ecuador antes de la pandemia. Son 80,000 nuevos afiliados al IES cuando en su momento se perdieron 500,000 afiliados al IES. No se ha recuperado ni siquiera, como digo, los números anteriores. Los niveles de pobreza otra vez están por sobre el 33% de los hogares en el Ecuador. Los niveles de indigencia tienen 2 dígitos. Es decir, el colapso de la economía es evidente. No hay una política para el agro, no hay una política para los territorios, siguen las deudas con los gobiernos locales, no se han recuperado los presupuestos de salud, de educación, de seguridad. Entonces, el colapso de la economía está señalado en esas vivencias diarias, donde no se le puede engañar a la gente contando en un relato que no existe, y también en los números. Mire usted los datos de la CEPAL, de la Conferencia Económica para América Latina, donde le ubican al Ecuador en el último puesto del crecimiento económico para este año. ¿Se acuerda que nos decían que no queremos que el Ecuador se convierta en Venezuela? Pues Venezuela va a crecer más que el Ecuador. Entonces, es un relato en el tema de la vacuna, en el tema de las cárceles, en el tema de la economía, que no se compadece con lo que está viviendo la gente. Y por más que los grandes medios de comunicación le quieran hacer eco al presidente de este relato que es irreal, la vivencia diaria dice otra cosa. Economista, el presidente de la República apostaba mucho a la inversión extranjera, pero en un país lleno de inseguridad, sin seguridad jurídica, además, yo creo que la inversión extranjera en estos tiempos va a ser complicada. ¿Qué es lo que se debe hacer en este país en estos momentos? Bueno, yo le quisiera decir que tal vez ese era parte de un discurso, porque yo creo que nunca le apostó ni siquiera a la inversión nacional, menos a la inversión extranjera, porque en su momento, cuando pudo haber interpuesto, digamos, un proyecto de ley desde el Ejecutivo a la Asamblea que facilitara la inversión, ni siquiera le pongamos el título de extranjera, digamos la inversión. ¿Qué hizo el presidente? Facilitó el lavado de capitales que salieron del país, es decir, inversión potencial que no se la hace en el Ecuador, que sale del país, que se aloja sobre todo en paraísos fiscales y que mediante esos artículos de la ley tributaria, que además pasó de una forma ilegal a mi juicio, como fue publicada en el registro oficial, lo que hace es un blanqueo de capitales, pagando una tasa mínima de entre el 3 y el 5%, a gente que sacó la plata del Ecuador, la coloca en paraísos fiscales, le blanquea ese capital, o sea, le vuelve legal, ¿no? Y ni siquiera le obliga a que esos capitales retornen al Ecuador. Entonces yo pienso, y la realidad creo que nos está diciendo, que nunca el presidente le apostó a la inversión productiva, él siempre le ha apostado a ciertos componentes de negocios que les quieren hacer pasar como inversión, como son la venta de los activos del Estado, la venta del Banco del Pacífico, la venta de ciertos pozos petroleros, la venta de CNT, la venta de las centrales hidroeléctricas, la concesión gratuita de las carreteras, incluso la pretensión de privatizar otros ámbitos que en el Ecuador
ventajosamente se han podido detener, como son el ámbito de la salud, el ámbito de la educación, el ámbito de la seguridad y de las cárceles. O sea, privatizarlo absolutamente todo. A eso le están llamando inversión. Como es también el concepto de que cambiar los contratos petroleros de prestación de servicios, donde algo gana el Estado con el recurso petrolero, a participación, donde prácticamente todo se le entregaría a las empresas privadas, es inversión. Eso es una inversión para ciertas empresas, para ciertos grupos, pero de ninguna manera podría catalogarse como una inversión nacional que cree empleo, que cree innovación, que cree producción, ¿no? Es una inversión favorable a un minúsculo, pero minúsculo grupo vinculado a estos negocios de la venta del patrimonio nacional, de la venta o de la extracción y explotación del recurso petrolero, que por ley y constitución es propiedad de todos los ecuatorianos, para beneficiar a un puñado de personas allegadas política o económicamente al gobierno. Doctor, si bien es cierto, bueno, pues el presidente Lasso ha cogido en un buen estado el tema del petróleo, pero eso no va a durar toda la vida, eso va a llegar a un momento en que otra vez va a ir hacia abajo. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces en este país? ¿Cómo mantener, cómo sacar al país en este momento de la crisis que vive, cuando definitivamente estamos dándonos cuenta que el presidente no tiene un plan y que no tiene políticas y estrategias definidas? Bueno, habría que hacer exactamente todo lo contrario. Y cuando le digo todo lo contrario, es todo lo contrario, dar una vuelta de 180 grados. Irnos a una vía que el presidente no la está tomando, porque por donde eso estamos sería viendo, directo como sacar dinero de la reserva e inyectar capital directamente en el país. Muchas cosas. Por ejemplo, recuperar el excedente petrolero para invertirlo en el Ecuador. Recordemos cuántos analistas han dicho que Correa pudo hacer obra porque tuvo la gran suerte de que el precio del petróleo estaba elevadísimo. Bueno, pues ahora el precio del petróleo está en los mismos niveles que tuvo el presidente Correa y no vemos ningún resultado en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura. Al revés, vemos todos esos ámbitos destruidos. Entonces no se trata aquí de una suerte de que el precio del petróleo esté elevado, sino de qué política petrolera, qué política de inversión del excedente, qué política de uso de ese excedente petrolero que se acaba, como usted bien ha señalado, que se acaba, que es un recurso no renovable, que lo extraemos y si no lo sembramos en algún otro lado, simplemente se pierde. Y ahora se ufanan de tener 10,000 millones de dólares en una cuenta o en cuentas en bancos internacionales que no contribuyen absolutamente para nada en este momento de grave situación humanitaria que vive la población en el Ecuador y que por el contrario está engordando las cifras de bancos internacionales a cambio de un pago menos que minúsculo. El Ecuador se endeuda con los bonos de deuda a alrededor del 9%, del 10%. ¿Sabe cuánto le pagan al Ecuador por tener esa plata en bancos afuera, en cuentas afuera? El 0.4%. Pagamos el 9% y nos pagan el 0.4%. Esos son los grandes negocios del presidente, que efectivamente son muy grandes para ese minúsculo puñado de capitalistas financieros o de gente vinculada a los negocios de la privatización del activo público o vinculada al gran negocio de los arbitrajes internacionales, porque ellos han facilitado también el retorno, por ejemplo, a organismos como el CIADI, ¿no?, que es el organismo del arbitraje del Banco Mundial, donde el Ecuador siempre, como Estado, ha perdido los arbitrajes. Entonces, ¿qué habría que hacer? Todo lo contrario. Favorecer primero a las personas, poner por delante a la gente que está seriamente golpeada y no a este minúsculo grupo de allegados del gobierno. Economista, el fin de semana escuchaba yo en una entrevista al señor Julio José Prado, creo que es el ministro de la Producción, y ellos hablaban el tema del Banco del Pacífico. Ellos decían que tenía que haber venido un banquero para que bajen las tasas de interés. Y si queremos que sigan bajando las tasas de interés, tenemos que vender el Banco del Pacífico. ¿Hasta qué punto es verdad esto que nos están pintando para decir que vendiendo el Banco del Pacífico no hay competencia del sector público para la banca privada y que por eso es un obstáculo para que bajen las tasas de interés? Bueno, eso es una mentira en su totalidad. No me extraña que le ha dicho, yo no le he escuchado, pero si así lo ha dicho,
No me extraña quién la dice. El señor Prado fue el presidente de la Asociación de Bancos Privados, siempre ha sido objetivo de esa asociación, él lo ha dicho, antes incluso de ser ministro, él lo ha dicho, que el objetivo es que se venda el Banco del Pacífico. Ahí hay un conflicto de intereses incluso, porque ellos lo decían desde antes de ser gobierno, ahora que son gobierno quieren concretar ese gran objetivo que lo tenían desde hace mucho tiempo atrás. Hay cartas que se han filtrado a la opinión ciudadana y la conocemos, en la que el presidente, cuando no era presidente, demostraba su interés en comprar el Banco del Pacífico. Entonces, este momento lo que han hecho es lo que están haciendo con los otros ámbitos que quieren vender, que es deshuesan a la CNT, disminuyen enormemente la inversión en el área petrolera, en el área de la refinación, le liquidan prácticamente a la capacidad operativa del Banco del Pacífico. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de bajar su valor, de bajar su precio, vender a precio de gallina con COVID y decir, bueno, que se ha concretado ahí, por ejemplo, inversión extranjera en un activo que, de acuerdo a los números que tiene el Banco del Pacífico, ¿no es cierto?, 800 millones alrededor del valor que le han puesto a ellos, debería venderse por 3-4 veces ese valor, y probablemente lo hagan incluso a menos de ese valor de 800 millones que ellos mismos han señalado. Entonces, ahí lo que hay es otra vez un relato que pretenden que penetre en la ciudadanía, de decir que por culpa del Banco del Pacífico, que es propiedad del Estado, no se bajan las tasas de interés. El banquero Lazo, ¿no es cierto?, si hubiera querido bajar las tasas de interés, hubiera empezado por su banco. Eso es de simple lógica. No se necesita ahí ningún otro elemento, era una decisión casi personal, ¿no? Pero tienen que armar este relato con el fin de desprestigiar a lo público de un banco, por lo demás, de un banco como el del Pacífico, que era el segundo banco nacional, en términos de todos sus números, de cartera, de créditos, de captaciones, de número de clientes, etcétera. Era el segundo banco, detrás del Banco del Pichincha, que es el más grande, y que hoy día lo están disminuyendo con el fin de bajar su valor, venderlo a bajo precio y decir, pues, que se ha cumplido uno de los objetivos, que es sacarle del ámbito público para que se bajen unas tasas de interés que no van a bajar. Y que hemos visto que en este primer año de gobierno, donde hubieran ya podido haber hecho esta tarea, no la han hecho. Ya, vamos a otro tema, economista. Yo escuchaba también a otro ministro, al ministro de Inclusión Económica y Social, el señor Esteban Bernal, que él decía que el gobierno del encuentro ha invertido o ha aumentado el presupuesto de educación en $600 millones, de 2.814 millones a 3.410 millones de dólares, casi 600 millones de dólares. Yo no veo reflejadas esas cifras que se hayan incrementado en el tema de educación, porque si bien es cierto, ya estamos viendo que en algunas universidades están pensando contratar a los docentes y pagarles por facturas. Se está pagando, ya no se está contratando a los docentes por un año, sino por 4 meses. Deteriorada toda la infraestructura en educación superior y en la educación secundaria. Bueno, en fin, tantas falencias que tiene el sistema de educación, pero ellos nos hablan de otras cifras, de que están invirtiendo y que están aumentando el presupuesto. Mire, yo no sé de dónde sacó las cifras del presidente para el informe a la Nación que lo hizo, no coinciden con las propias cifras que nos dan los organismos oficiales, ¿no? Ni en pobreza, ni en empleo, ni en presupuesto del Estado. No sé de verdad de dónde están sacando estas cifras, pero yo le puedo decir, tengo aquí delante mío las cifras que incluso en alguna invitación que me hizo la Comisión de Educación del Parlamento las presenté, ¿no? El gasto en educación ni siquiera llega al 6% del PIB, que es una obligación constitucional, ¿no? Entonces, que digan que han aumentado es falso. Se opusieron, por ejemplo, a lo incremento de sueldos y salarios para los maestros, ¿no? Se opusieron desde el Ejecutivo. La Corte Constitucional hizo un fallo diciendo que tienen que generar el nuevo escalafón de docentes en el sistema de educación intercultural bilingüe, y que ese estimado de 2.175 millones que esto costaría tiene que ser cubierto por el Estado, ¿no? Entonces, yo no sé de verdad de dónde sacan las cifras. En el año 2022
efectivamente el gasto para el sector de educación asciende, ¿no? El gasto previsto a 3.419 millones es el gasto previsto. Habrá que ver cuánto efectivamente es el ejecutado, ¿no? Porque lo que hemos visto es que los maestros no han sido mejorados en sus sueldos y salarios, las escuelas no han mejorado en su infraestructura, se mantienen todavía cientos de escuelas unidocentes, un solo profesor para todos los grados, con el problema de la pandemia a los estudiantes que no tienen acceso a una tecnología mínima, un teléfono celular inteligente, una iPad, y no tienen acceso al Internet. Muchos de ellos en las zonas rurales o marginales de las ciudades ni siquiera han podido acceder al derecho a la educación porque el Estado no ha considerado estos otros elementos adicionales. Entonces, ya digo, no sé de dónde sacan las cifras y si efectivamente constan en el presupuesto inicial, debemos ver cuánto efectivamente de eso se ejecuta. Porque las oposiciones que se han tenido desde el Ejecutivo a cumplir, como le digo, por ejemplo, este asunto del incremento salarial, que además motivó la protesta de la Organización de Educadores a nivel nacional, es lo que hemos visto en la realidad. Estamos dialogando con el economista Diego Borja. Economista, bueno, el gobierno ha anunciado, y el propio ministro de Transporte y Obras Públicas ha anunciado que se viene una inversión de 5.200 millones de dólares en el sistema vial. Se habla que ahí viene inversión pública y privada. No sabemos cómo va a ser esa inversión pública y privada, pues si bien es cierto, se habla también de concesión de carreteras, como se concesionó así la carretera Guayaquil-Salinas, Guayaquil-Playas, carretera que, bueno, tenía por ahí algunos huecos, se la entregó en concesión. La concesionaria prácticamente viene a hacer su negocio, a cobrar, a aumentar los peajes, porque había antes un solo peaje, ahora hay 2 peajes hasta para llegar a Playas y 2 peajes para llegar a Santa Elena. Cosas que a veces nos sorprenden. Yo digo, si yo vengo a invertir como concesionaria, tengo que traer los recursos para hacer una carretera, pues. Si no, pues estoy entregándole el negocio del Estado a una persona para que haga dinero. Exactamente eso es lo que hemos visto. El ofrecimiento de que ya llegan 5.000 millones, 7.000 millones, 30.000 millones, como dijeron en algún momento, es un ofrecimiento demagógico. El Ecuador sigue con niveles de inversión extranjera menos que minúsculos. No ha venido la inversión, no va a venir a un país inseguro, no va a venir a un país que está catalogado en los Estados Unidos, en el Canadá, como un país peligroso para los ciudadanos de esos países. Es muy difícil, el contexto económico no es un contexto favorable, etcétera. Y sobre lo otro, efectivamente, es hasta vergonzoso que se le quiera cobrar a la ciudadanía por adelantado los peajes a empresas privadas que son concesionarias en este caso, concesionarias de recibir la plata. Porque mientras no reciban el dinero, no van a hacer las inversiones para el mantenimiento, mejoramiento, ampliación o peor todavía, construcción de vías. Entonces, bien se ha dicho, acá lo que está viendo es el uso del Estado para la ejecución de negocios que le son favorables a un puñado, a un minúsculo grupo de delegados del presidente, pero evidentemente en contra de los intereses de la amplia mayoría de la población. Y ahí me refiero a los sectores populares, a las clases medias, a los profesionales, a las empresas productivas. Un puñado, allegados al gobierno, se benefician en desmedro de la gran mayoría de los ecuatorianos. Finalmente, economista, ¿para quién gobierna Guillermo Lasso? Para ese puñado de amigos y allegados. Eso está clarísimo. Por eso es que está prendiendo en la ciudadanía el planteamiento de la revocatoria del mandato. Por eso es que el presidente ha bajado aceleradamente de una aceptación del 70 y pico % que tuvo hace un año, cuando se hizo cargo el gobierno, a menos del 20 o alrededor del 20% en este año. Entonces, esa pérdida de confianza, de popularidad, de aceptación, como usted la quiera ver, se debe a que su ejecutoria no ha resuelto los más elementales problemas que tiene la población. En esas condiciones, ese puñado que se está beneficiando no le alcanza para sostener la legitimidad necesaria de un gobierno, y el planteamiento de la revocatoria puede prender en una ciudadanía que cada vez está más desencantada del gobierno y de la clase política, porque en eso también hay que señalar.
la Asamblea Nacional, la presidenta de la Asamblea Nacional ha sido cómplice y encubridora de este desgobierno que tenemos en el Ecuador, con una serie de acciones arbitrarias, incluso ilegales, de la presidenta Yori, de la Asamblea Nacional, como postergar las sesiones, como impedir que se dé quórum para tratar temas indispensables para el país, con el fin de que no le apliquen esa resolución que ya tiene la Comisión ad hoc, donde se está planteando incluso su destitución. Dos interrogantes final, disculpe, economista. El presidente de la República ha dicho que ha sacado 750.000 ecuatorianos de la pobreza y que hay 350.000 nuevos puestos de trabajo en el país. Pero las cifras en el Seguro Social no llegan ni a 90 y pico de mil afiliados. ¿De dónde sacan esas cuentas? Es la pregunta que yo me hacía hace un momento, ¿de dónde sacan las cifras? Porque lo que nos dicen sus propias cifras oficiales, son otra cosa. La pobreza se ha incrementado. Estamos ya en 1 de cada 3 hogares en el Ecuador en situación de pobreza. Y estamos en más de 1 de cada 10 en situación de extrema pobreza, cuando ya el Ecuador había bajado esas cifras a menos del 7%, que es una cifra, digamos, sostenible, digamos, aceptable. Estamos otra vez con dos dígitos en la extrema pobreza. Y el tema del empleo, lo que usted ha señalado, en el IES se registran apenas un poco más de 80.000 nuevos afiliados, versus esos 500.000 que se perdieron durante la pandemia. ¿Dónde está la creación de empleo? Se estará refiriendo a los ecuatorianos que han migrado para buscar empleo en España, en Italia o en los Estados Unidos. Y ni siquiera así les llega la cifra de 350.000. Queremos agradecerle, economista, por haber aceptado dialogar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias al economista Diego Borja, exministro de Finanzas.